Mi sincero agradecimiento por poder compartir con ustedes este espacio, la CLAR, trabajando en comunión fraterna sororal con la SIEC, con el SEDAM, grandes entidades latinoamericanas y caribeñas. Bien, en esta segunda apuesta reflexiva de la mañana vamos a abordar el tema titulado "De la escuela de los saberes a la escuela con sentido". Como ustedes verán, el mismo título ya nos pone en sintonía de movimiento, de pasaje, de tránsito, de migración, de la escuela de los saberes a la escuela con sentido. Y a su vez, dos palabras clave intentan decirnos algo: la palabra sentido y la palabra saberes. Por un lado, el sentido conforma el proceso fisiológico de recepción y reconocimiento de los estímulos que se producen a través de la vista, del oído, del olfato, del gusto, del tacto. Y por otra parte, la misma palabra sentido está vinculada al entendimiento, señalando la inteligencia o el conocimiento con que se hace algo. Y también indica, y esto es muy importante, dirección, finalidad. Y quisiera brevemente, a modo de introducción, realizar un acotado recorrido al sentido del saber en la segunda mitad del siglo XVIII, el enciclopedismo. Este movimiento, ustedes recordarán como docentes, filosófico-cultural, originado en Francia y por influencia de la Ilustración, ¿qué es lo que ansiaba? Ansiaba el saber total, ansiaba erradicar la ignorancia y generar a través del conocimiento el progreso científico, tecnológico e ideológico. El volumen de las nuevas ideas, de los nuevos pensamientos, fueron reunidas por algunos intelectuales franceses. Basta recordar a Denis Diderot y a Jean D'Alembert, quienes fueron los responsables de producir una obra realmente monumental, que constaba nada más y nada menos que de 28 volúmenes, 17 de texto y 11 de láminas, 71.818 artículos, 2.885 ilustraciones, y esto fue publicado entre los años 1755 y 1772. Y dicha enciclopedia tuvo como elementos rectores la libertad individual, comercial, industrial, de pensar, de escribir y publicar, clara oposición a las ideas religiosas y absolutismo político que eran considerados entonces en un obstáculo para la libertad. Y se convirtió en una especie de arma en contra de las instituciones eclesiásticas y gubernamentales. Cubría todas las áreas del conocimiento e invitaba a la sociedad a pensar y a hacerse conocedora del mundo que los rodeaba. Y los invitaba a hacerse preguntas que antes nunca se habían hecho o a las cuales se habían enfrentado. ¿Existe Dios? Si Dios existe, ¿no seríamos acaso todos iguales ante sus ojos? ¿Cuál es el significado de la religión y cuáles son los límites de la autoridad? El enciclopedismo ciertamente en esta etapa sirvió al ser humano para hallar una razón a su existencia en la búsqueda de la verdad y en liberarlo por sobre todo de la opresión. Y se intentaba que sepan muchos contenidos, pero que a la vez, atención, se los razone, se los interprete y se los juzgue. Pero claro, no es justamente en este sentido
en el que solemos hablar de enseñanza enciclopedista, sino en el sentido de registrar en la memoria muchos datos, justamente como los que contiene una enciclopedia o libro de textos, y a partir de repetir sin entender esos textos extraídos de un libro o del dictado del docente, andamos por la vida. La mente humana es en esta enseñanza como una especie de computadora, una computadora viviente en cuyo reservorio, en este caso mental, se acumulan los tantísimos datos y nos convertimos nada más y nada menos que en sujetos compiladores del saber. Este paradigma educativo tradicional, academicista, enciclopedista y homogeneizante, ciertamente que está en crisis. ¿Por qué está en crisis? Porque necesitamos justamente transformarnos y transformar la realidad. Y para esto no basta en acumular datos y saberes, hay que pensar. Y pensar no significa una etapa más de los procesos epistémicos de la persona. Somos humanos y por ende podemos ser mejores personas. Y tenemos que ayudarnos en la posibilidad de elaborar un proyecto de vida de acuerdo con nuestra propia vocación, la cual debemos descubrir y abrazar para la felicidad. Y esto siempre con una direccionalidad de cara a mejorar la historia, tu historia, mi historia, nuestra historia, y enseñarnos a vivir como un ser de valores que puede dar siempre mucho más de sí, superando todas las apariencias y abiertos a enriquecernos con los que los otros van sumando en mi camino. Podemos transitar por una excelente escuela de saberes, de las más renombradas y costosas, y quizás aquí estemos presentes algunos de los que transitamos esas escuelas, pero podemos también egresar de allí, en palabras de Óscar Picardo Joao, en su libro Educación y Realidad, Introducción a la Filosofía del Aprendizaje, como sutiles profesionales cínicos, expertos corruptos, eminentes asesinos, brillantes explotadores, sabios déspotas, lumbreras de fraudes, ilustrados hedonistas, excelentísimos materialistas, venerables consumistas y personas ignorantes. Menos mal que tomamos algo recién, ¿no? Qué fuerte que son estas palabras, pero no quiero sentirme desubicada porque Óscar recién también nos recordaba eso y nuestro hermano cardenal con mucha razón hablaba de una palabra muy fuerte, la esquizofrenia con la que a veces vivimos y transitamos nuestra escuela. El mismo autor nos va a decir que los medios educativos y científicos y por ende el conocimiento son la clave del desarrollo. Sin embargo, el conocimiento por sí mismo ha sido también la base del devenir humano, de donde han emergido las carreras armamentísticas, la tecnología deshumanizante, la manipulación genética y las diversas formas de economicismo salvaje. Fuertes palabras que nos siguen golpeando, pero a veces, lamento decirles, no están tan distantes de nuestra realidad. Por ello, qué importante es la tarea vocacional de recuperar el sentido, para cargar precisamente de sentido lo que soy, lo que vivo, lo que aprendo, para qué, por qué, hacia dónde, con qué objetivo, con qué intencionalidad aprendo lo que aprendo. Y es aquí donde quiero sumar las palabras de un maravilloso teólogo belga, Adolf Heget, el cual es autor del libro titulado El sentido
de la colección Dios para pensar. Posiblemente Geshe sea quien nos ofrezca un nuevo paradigma que pueda ayudarnos a abrir la puerta para cruzar el umbral que nos traspase de una escuela de los saberes a una escuela con sentido. Y en el prólogo de ese pequeño librito, Olegario González de Cardenal inicia escribiendo lo siguiente. Nos habla de que Adolf Geshe nos regala comprender que la palabra sentido se nos presenta al oído con una nueva sonoridad. Y agrega: si tuviéramos que elegir un término común a los intentos filosóficos, religiosos y sociales que han determinado la segunda mitad del siglo, no habría otra palabra más común, más medular, más importante que la palabra sentido. Ella ha desplazado, en alguna manera, a las clásicas de la metafísica, el ser, de la antropología, la verdad, de la teología, la salvación, como si lo que el ser humano necesita trascendiera cada uno de esos campos, por ser algo más fundamental, más abarcante, más radical. Y Geshe, en el transcurso de sus páginas, nos va a regalar una frase medular: el sentido posee su autonomía. Y lo importante que va a ser descubrirlo, comprenderlo, allí donde él se manifieste y no donde otros decretan su existencia. El sentido habla por sí mismo, es una revelación, pues se sobrepasa a sí mismo y ocupa un lugar único en nuestra experiencia y nos permite descubrir espacios que de otra forma resultan insospechados. El sentido es portador de un universo que desborda nuestra conciencia inmediata y nos permite hacernos creadores, inventores. ¿No les suena al origen? El sentido habla de un horizonte, el sentido habla de un lugar de lo posible. ¿Para qué? Para lo imprevisto. Y aproximándonos un pasito más, el mismo autor, Adolf Geshe, acuña una expresión muy significativa y expresiva, la expresión lugares de sentido. ¿Y cuáles son estos lugares de sentido donde el sentido se ejerce y se vive, y de los cuales nuestras escuelas deberían estar empapadas de estos 4 lugares de sentido? La libertad. ¿Podemos imaginar la aparición del sentido sin que exista libertad? La identidad. ¿Quién soy yo? Tengo sentido. La esperanza. ¿Al final de la vida se encuentra el sentido? ¿O la esperanza es solo la última ilusión de la caja de Pandora? Lo imaginario, lugar de leyendas, de mitos, de ficciones, fuente casi inagotable donde intentamos renovar el sentido. ¿Cuántas veces quienes estamos aquí vivimos ese proceso mágico de reinventarnos cada día, cargando de sentido la vida y la realidad? Y frente a estas preguntas que acompañan cada uno de esos lugares de sentido, qué interesante las palabras de Otto Maduro en su libro Mapas para la Fiesta. Quizás lo que mejor define la vida de un ser humano cualquiera no son sus respuestas, sino las preguntas que carga a cuestas. Son las preguntas las que empujan a buscar, a crear, a pensar, a imaginar, a inventar, a transformar, mejorar, enriquecer, preocuparse, ocuparse, cuidar,
dialogar, escuchar, darse. Las respuestas, en cambio, sobre todo si nos las tomamos demasiado en serio, definitiva y terminantemente, cerrándonos a escuchar otros ensayos de respuestas e interrogantes diferentes, corren mucho más el riesgo de paralizar, congelar, clausurar e imponer. Me imagino que estarán pasando por la mente los recorridos escolares. Si no hay preguntas, no hay respuestas. Y estaríamos atravesados por meros recitados memorísticos, como compartía inicialmente, y que también lo expresa Paulo Freire. Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Los profesores, paréntesis, religiosas, sacerdotes, obispos, etc., contestan a preguntas que los alumnos no han hecho. Intentaremos entonces, a partir de ahora, interactuar con esta palabra clave que nos ofrece el Piaget para entretejerla como plataforma de escuela con sentido. Recordamos la primera palabra clave, la libertad, como invención y creación. La segunda palabra, identidad, como confrontación con el otro y especialmente con Dios. Con el otro y con Dios termino sabiendo quién soy. La esperanza, como aquello que nos concede aliento de vida. Y por último, el imaginario, como aquello que nos hace vivir realmente en fiesta, en la que sabemos que Dios no nos ha abandonado. Y hay aquí una primera premisa que nace de lo escuchado. Estamos llamados a ser garantes del sentido de aquello que enseñamos. Evitar definirnos como personas de pura cabeza y de repetición mecánica. Nuestro saber debe ser un saber que sirva para la vida, que cargue de sentido la vida. Víctor Frank, padre de la logoterapia, autor de uno de los más vendidos ejemplares, El hombre en busca de sentido, nos enseña a atravesar por 3 lugares de sentido: el sentido de la vida, el sentido del amor y el sentido del sufrimiento, incluido el campo de concentración de Auschwitz. Y lo que realmente le ayudó a Víctor Frank a sobrevivir en esas terribles, deshumanizantes y espantosas condiciones fue encontrar aún ahí, en ese campo de concentración, un sentido que le hiciera seguir viviendo. Y para él ese sentido fue el amor que sentía por su mujer, la imagen de su rostro, lo que le empujaba día tras día a levantarse y a dotar de sentido su vida cuando parecía que ya nada lo podía tener. Qué interesante, qué importante, qué trascendente que es este camino. Ayudar a nuestras niñas, niños, adolescentes a buscar el sentido de su propia existencia, a cargar de sentido cada recorrido escolar, a mapear la escuela desde la categoría del sentido. Las cosas no vienen dadas porque sí. Matemática en nuestra escuela no es solo aprender a sumar, a multiplicar o a resolver un problema. Matemática es sumar las posibilidades, multiplicar la esperanza del compartir y resolver el problema del egoísmo en una sociedad que resta y acumula para sí. Y así podríamos seguir hablando de lengua, de actividades prácticas, de biología, de educación física y de todas las asignaturas que recorren nuestro mapa escolar. El primer cometido de nuestra escuela
será abrazar y hacer vida la palabra edúcere, guiar en libertad, conducir, sacar fuera lo que me habita, para que el educare adquiera real sentido para la vida. Nuestras escuelas deben ser o deben convertirse en un escenario constante de circulación de sentidos, o dicho de otra manera, nuestras escuelas deberán ser el corredor por el que circule la identificación de las formas particulares de habitar el mapa escolar como espacio educativo de reconocimiento y de transformación. ¿Qué quiero decir con esto? Que la escuela está llamada a ofrecer sentido, a hacer oferta de sentido. Y de un sentido, y atención con esto, y también nos lo decía Oscar, que sobrepase los eventos religiosos programados, los signos que dicen quiénes somos, los crucifijos en nuestras aulas, el cuadro de nuestras fundadoras y fundadores en el hall de entrada del colegio, las horas semanales que acumulamos de catequesis, los tantos pastoralistas que empleamos para el desarrollo de nuestras tareas, las carteleras en las puertas de nuestros colegios, dictamos catequesis, preparamos para la primera comunión, para la confirmación. Nuestra primordial labor escolar es construir espacios y caminos de mediación metodológica de la inculturación del Evangelio. Y este es un aporte fuerte de Santiago Rodríguez Mancini, lasallano. Una escuela con sentido debe estimular con ideales y objetivos, horizonte, y no limitar solo a recibir pasivamente, y por tanto limitar a no pensar, no dudar, no criticar, no cuestionar y no preguntar. Cuando se nos paran nuestros alumnos, no creo en Dios, ¿cómo nos desestabiliza? Que pregunte, qué bueno, porque tal vez también es mi duda. Nuestras escuelas deben ser lugares de sentido donde se habilite la palabra para comunicar, palabra para construir colectivamente el saber, para generar confianza, respeto y solidaridad. Y no solo espacios para escuchar y recepcionar conocimientos. Nuestras escuelas deben ser lugares de sentido donde se puedan adquirir competencias para la estructuración de una personalidad capaz de interactuar plenamente en los distintos espacios sociales por donde se transite, y potenciando siempre lo más humano que poseemos, la capacidad de pensar, el poder de comprender y por sobre todo la acción transformadora de la realidad. Y esto no debe darse por el equipo de pastoral, y esto no es competencia de los catequistas. Esto debe darse en todos los actores institucionales. Nadie debe quedar afuera. Lo expresaba muy bien en una de las diapositivas Oscar. Patricio Bolton, otro lasallano, nos dice: entender los saberes como un modo de problematizar, organizar y permitir la lectura de lo real, de las relaciones de lo vivido con la propia conciencia y el propio actuar, de establecer juicios sobre lo real, de posibilitar transformaciones, es pensar al conocimiento que imparte la escuela como construcción de sentido. ¿Por qué enseño lo que enseño y para qué aprendo? Nuevamente, ¿por qué aprendo lo que aprendo y para qué lo aprendo? Cuestionamientos que deberán ser la clave de intercomunicación docente-alumno y no un mero teléfono descompuesto. Ahora bien,
¿Cuáles son los aspectos que distinguen a una institución educadora cristiana con sentido? Seguramente uno de los aspectos, además de los que ya hemos dicho, por cierto, es el de pensar en una escuela, lo repito porque es muy fuerte la escuela con sentido, donde circule la pregunta sobre cuál es el lugar que ocupa cada disciplina en el plan, en el proyecto de Dios. Y animarnos, por sobre todo, a plantear la lectura de la vida social circundante para ponerla en diálogo con la lectura de la palabra de sentido ofrecida por el Dios de Jesús. ¿En qué medida lo que ofrezco es posibilidad real de encuentro con Dios? ¿En qué medida lo que ofrezco? El currículo de la escuela con sentido deberá estar atravesado por valores que inviten a vivir, donde se puedan articular los contenidos con sus procesos metodológicos propios, claro, y los procesos vinculados a la vivencia de la fe, desde las experiencias culturales y sociales vividas y los saberes construidos. El encuentro, por tanto, podrá ser, como también nos dirá Patricio Bolton, un encuentro iniciado, interpretado, nombrado, profundizado, celebrado, sistematizado, y que va a dar cauce a 6 competencias: la competencia contemplativa, la competencia de reflexión buscadora del sentido de la vida, la competencia de interiorización, la competencia comunicativa, la competencia ética y de discernimiento y la competencia científica. Encuentro pedagógico. Es un encuentro pedagógico pastoral, es un encuentro iniciado, interpretado, nombrado, profundizado, celebrado y sistematizado, que dará cauce a estas 6 competencias. Y ahora les voy a compartir algo que espero que no se asusten. De estas competencias, ciertamente que el sentido podrá ser reconocido y vivido sin correr el riesgo de instrumentalizar a Dios. Porque nos dice Adolf Gellé, el sentido puede existir, puede ser reconocido y vivido sin que debamos recurrir necesariamente a Dios, bien sea porque provenga de las mismas cosas de la vida, paréntesis, tan habitadas por Dios, bien sea porque nosotros lo creemos e introduzcamos en el mundo. Pero eso sí, siempre vamos a salir ganando, porque justamente, y recurro nuevamente a Gellé, todo pensamiento gana cuando lo pensamos hasta el fondo, sentido, y cuando ayudamos a nuestros niños, niñas y adolescentes a llegar hasta el fondo. Cuando percibimos la posibilidad que tendría de ser pensado en Dios, este Dios ya no va a aparecer más como un magistrado o juez del sentido, sino como aquel cuya idea, cuando adviene al ser humano, le permite dirigirse hacia dimensiones que le esclarecen sobre aquello que él ya sabía y le abren hacia perspectivas sobre las cuales él aún todavía no ha pensado que se podía pensar. ¿Qué quiero decir con esto? No hay que, como una tapa así de una olla o no sé cómo le llaman por aquí, tapar, porque hay vida dentro y hay que despertar ese sentido que nos habita. Por eso Adolf Gellé no nos propone resucitar la búsqueda de Dios como sentido de la vida. Nosotros somos fáciles para decir todas las referencias a Dios, sea para el bien o para el mal, Dios, Dios. No hay que resucitar la búsqueda de Dios como sentido de vida, sino que Adolf Gellé se adelanta a decir que Dios no es fabricante de sentido y que el sentido hay que buscarlo allí, en nuestro mapa escolar, allí donde de hecho se da, y no precisamente en Dios, porque buscarlo en Dios es fabricar a Dios para que sea fabricante. Y la relación con Dios es tan desigual que a Dios no le cabe otra solución que excederse, salirse de sí.
por lo cual lo más sensato en nosotros a su vez es que también nos excedamos. Y necesitamos que nuestros alumnos se excedan. Interpreten bien esta palabra. Si queremos hacer algo, por entendernos con Él, con Dios. Y la forma de excedernos que se nos propone no es pues la búsqueda de Dios como sentido, atención, sino empeñarnos en el imposible de preguntarnos ¿cómo pensaría esto o aquello Dios? ¿Cómo pensaría esto o aquello Jesús? ¿Cómo sería? Y eso nos daría muchísima luz, y a esa luz hay que recurrir. Y para ello debemos sumergirnos en estas 6 competencias. Y claro está que desde esta perspectiva, ¿qué es lo que vamos a evitar? Una cosmética religiosa, como las que habitan nuestros colegios, en muchos, no en todos. Y animarnos a contemplar la profundidad, la hondura, la belleza de lo humano y de la realidad que nos rodea, buscando descubrir e interpretar el paso de Dios, capacidad que nos invita a leer el fondo de lo histórico y de las relaciones, de los saberes y de lo vivido. Por tanto, nuestra misión en una escuela con sentido implicará colaborar a seguir instalando la pregunta por el sentido de la vida y a reflexionar en nuestra identidad que se entiende a partir del entrecruce con otras identidades y recorridos de vida. Implicará procurar vivir relaciones de comunión y participación con quienes nos rodean y con el mundo. No le tengamos miedo al mundo, adentrándonos a experimentar una ecoescuela de sentido. Implicará señalar la persona de Jesús como eje configurador de vida, que nos anima desde los criterios del Evangelio a realizar opciones personales y comunitarias. Implicará celebrar cada paso que nos sabrá a misterio, exceso, lo simbólico, nuestras liturgias, nuestros rituales. Será causa de expresividad de aquello que no podemos encasillar conceptualmente. Y por último, sistematizar la experiencia religiosa como iniciación a la vida cristiana para dar a conocer a Jesús, extender su reino y hacer que el Evangelio penetre toda vida y los espacios personales y sociales. Fe, cultura y vida se unen en una única sabiduría, capaz de mover la transformación personal y de la sociedad. Una escuela con sentido será lugar de vida cultural y de la mejor, de la más cualificada, y lugar de encuentro con Dios en la hondura del sentido mismo. Y para finalizar, como bien dice Mancini, Dios, fondo de sentido de los saberes, matriz de fecundidad de todo lo verdadero, bueno y bello, es alcanzado en el esfuerzo del aprendizaje que está en el centro de la relación educativa. En definitiva, una escuela con sentido será espacio para la transmisión crítica de la cultura en diálogo con la propuesta de Jesús. Y cierro, volviendo a mi querido autor Adolf Heschel, con quien iniciamos este compartir. Lugares de sentido, libertad, identidad, esperanza e imaginario deben ser ejercitados y vividos en nuestro contexto escolar. Humedad de fondo que ofrece vida a las raíces. Dios mío, así sí que vale la pena educar. Así sí que vale la pena transitar nuestro mapa escolar. 2 saldrán transformados, el alumno y el docente. Y la realidad, más que agradecida, va a brindar, va a levantar su copa, porque el paso por la vida escolar no ha sido en vano. Ella, la realidad,
de ahora en más, será testigo de transformación y de cambio. Eso es transitar una escuela con sentido. Ojalá que nos excedamos pensando y que brindemos, porque la transformación y el cambio ya están actuando en nuestra realidad. Muchísimas gracias.